Entonces, vamos a ver. Bueno, como dijo el doctor Singh, el temblor del 19 de septiembre es peculiar porque no es un temblor costero, es un temblor de magnitud moderada, digamos, pero muy cerca de la Ciudad de México. Y ese hecho pues tiene implicaciones muy importantes en lo que respecta al tamaño y el contenido de frecuencias de los movimientos en la Ciudad de México. La primera pregunta o lo primero que estuvo en la mente es: ¿son frecuentes temblores de este estilo? Es un temblor muy raro. ¿Se esperaba o no se esperaba? ¿Es frecuente? Bueno, hace 5 años el doctor Singh y yo escribimos un artículo pues haciendo ver que el efecto de estos temblores, especialmente en la Ciudad de México, era bastante frecuente, que había muchos temblores de este tipo y que de hecho en los últimos 20 años estaba aumentando la frecuencia de estos temblores, probablemente por una parte del ciclo sísmico, una parte natural del ciclo sísmico. Sí, el calentamiento global. ¿Dónde está Horst? Ahí está. Todo empeora. Entonces, en este artículo hacíamos ver que el peligro sísmico que imponía este tipo de temblores para la Ciudad de México era comparable al que imponían los temblores costeros. Entonces, no se trata de un temblor inesperado, ¿no? De hecho, hace más de 30 años que un temblor muy parecido a este que acaba de ocurrir era uno, digamos, de los temblores de diseño para el Distrito Federal, ¿no? También hace, no sé, 15 años, Luis Eduardo Perrocha y yo escribimos un artículo recreando la ocurrencia de un temblor como este, más o menos, y mostrando mapas de daños que no son muy diferentes a los que van a ver ahorita. Es decir, no es un evento sorpresivo, ¿no? Ahora, vamos a ver primero el tamaño de los movimientos del suelo en la zona epicentral, o más o menos. Entonces, aquí hay dos espectros. Les recuerdo que los espectros tenemos en el eje horizontal el periodo de las estructuras, que es una medida de su flexibilidad. Conforme nos movemos a la derecha, estamos viendo estructuras más flexibles, y en el eje vertical tenemos una cantidad que es más o menos proporcional a la fuerza de inercia que habría actuado sobre una estructura simple con este periodo. Entonces, más o menos esto nos está diciendo de qué tamaño fueron las fuerzas sísmicas sobre una familia de estructuras de flexibilidad creciente. Entonces tenemos primero la estación FT-IG, que es una estación en Puebla, muy cerca, digamos, en la zona epicentral, que tiene unas aceleraciones altísimas. O sea, empezamos con, esta es la media geométrica de dos componentes, empezamos con 0.4 G de aceleración máxima del suelo y llegamos a 1.2 G más o menos en el periodo de 0.25, 0.3 segundos. Luego, esa es la azul. Luego tenemos la estación, el espectro naranja, que es la estación Yautepec, también con aceleraciones de 0.2 G y ordenadas espectrales hasta del orden de 0.6 G. Luego un pico en un segundo, después vamos a ver también en la Ciudad de México. Y esto parece ser una consecuencia de directividad o particularidades de la fuente. Ahora, para que se den una idea, hemos estado tratando de determinar más o menos el periodo de retorno de las aceleraciones, digamos, observadas en Yautepec, en la estación Yautepec, ¿no? Entonces, según nuestras cuentas, este es más o menos el temblor de 1000 años de periodo, es decir, el espectro de 1000 años de periodo.
Puede ser, es debatible si nuestros cálculos de peligrosismo están bien o no, pero sí está bastante claro que es un evento más bien poco frecuente, o sea, aceleraciones poco frecuentes. Les recuerdo que lo que tiene un periodo de retorno no es el temblor, sino las aceleraciones locales, ¿no? Es decir, el mismo temblor puede generar aceleraciones en diferentes puntos que tienen muy diferentes periodos de retorno. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que probablemente es el temblor de 1000 años del periodo de retorno y el de la estación FTIG, pues no lo hemos calculado todavía, pero seguramente más. Esto me trae a la mente una conversación que tuvimos con los ingenieros de Puebla, ¿verdad? Después de que salió el Pródisis, la última versión del Pródisis, una delegación del Estado de Puebla se nos acercó para decirnos a Luis Eduardo y a mí que ellos cooperaban para el psiquiatra, ¿no? Nos habíamos vuelto locos, que los espectros que estaban saliendo eran monstruosos, ¿no? Bueno, el espectro de esta estación excedió por mucho el espectro que aquella delegación consideraba monstruoso. Bueno, entonces ahí estábamos en la estación, en la zona epicentral. Ahora nos vamos al terreno firme de la Ciudad de México. Y tenemos que ahí el espectro registrado es este verde, ya lo había mostrado el doctor Singh, pero en representación logarítmica. Entonces tenemos aceleraciones de 60, o sea 6% de la aceleración de la gravedad, que suben hasta 0.2 G en algunos periodos. Y tiene esta forma. Y aquí lo estamos comparando con el espectro registrado en la misma estación, el temblor del 19 de septiembre de 85. Entonces lo que observamos es que para la zona del periodo corto, como ya lo había dicho Slim, este temblor de 2017 es mucho más energético que el de 2015, así que desde el punto de vista de las estructuras del periodo corto, pues sufrieron más o fueron más demandadas que el temblor de 85. Sin embargo, a partir de periodos como de 1.5 segundos o algo así, es mucho más grande la demanda sísmica, digamos, en el temblor de 1985, y esto pues es una consecuencia de las particularidades del temblor de 2017, o sea, su magnitud moderada y sobre todo su cercanía con la Ciudad de México. Para que se den una idea del orden de magnitud, este verdecito aquí es este mismo, y a la misma escala el espectro registrado en Yautepec, en la estación de Yautepec. Mucho más. Ahora ya nos movemos del terreno firme de la Ciudad de México al terreno blando de la Ciudad de México, y como pues sabemos desde 85 de los estudios que se han hecho, lo que determina de manera preponderante la respuesta de sitios en la Ciudad de México es el periodo de retorno, el periodo de vibrar del suelo, es decir, la flexibilidad del suelo local. Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, y por otro lado, la respuesta, el modelo que tenemos de la respuesta del Valle de México, de los diferentes sitios del Valle de México, es un modelo empírico que se ha ido construyendo a partir de registros acelerométricos obtenidos durante temblores desde 1986. Entonces, es un modelo que ha funcionado muy bien para predecir o para estimar los movimientos del suelo durante temblores, y no fue la excepción de este temblor. O sea, este modelo empírico predictivo en realidad funcionó muy bien para estimar los movimientos del suelo durante el movimiento del suelo en terreno blando tuvo otras características. Vamos a ver ahora la estación, características similares. Ahora vamos a ver la estación SST. Entonces, tenemos dos espectros, el de 1985, media geométrica, y el de 2017. Entonces, vemos que para la zona de periodo corto, el temblor de 2017 es igual o peor que hasta como 2 segundos que el de 85, y como de 1.8 segundos en adelante, el temblor de 85 es mucho más. Esto quiere decir que
la demanda de fuerza sobre edificios altos en esta zona en 1985 fue mucho más grande que en 2017. Y en realidad, si ve uno lo que pasó en la zona del lago, pues los movimientos de suelo en la zona del lago durante este temblor fueron más bien modestos, ¿no? No hubo grandes aceleraciones en la zona del lago, a diferencia de lo que pasó en periodo corto en terreno firme y lo que pasó en las zonas de los bordes del lago, digamos, zonas terminando la zona de transición. Aquí tenemos una muestra de espectros registrados durante el temblor del 17 y vemos pues, que hay de todo. Este amarillo es la estación Culhuacán, media geométrica nuevamente. Este es el registro más intenso obtenido en toda la historia de la Ciudad de México, en todos los temblores. No quiere decir que es el más intenso que ha ocurrido, ni siquiera en 85, ¿no? Es simplemente el más intenso que se ha registrado. Es la estación Culhuacán, Jardines de Coyoacán es la azul, y la estación de Plaza Córdoba es esta verde, de aceleraciones más bien modestas. SCT es esta, también aceleraciones chicas, y estos sitios en los bordes del lago, pues aceleraciones muy importantes. Bueno, esto desde luego perfila la distribución de las intensidades en el Valle de México y también la distribución de los daños, lo vamos a ver. Aquí tenemos un mapa en donde se ha graficado la ordenada espectral a un segundo de periodo para diferentes sitios del Valle de México, y a la misma escala está la ordenada espectral en 2 segundos. Entonces vemos que las ordenadas espectrales en un segundo son mucho más altas, lo sabemos porque están mucho más rojas, digamos, que lo que pasó en 2 segundos. Y observamos también, aquí están estos puntos azules y blancos, son los edificios con colapso o daño grave, ya bien localizados. Y observamos también que esta zona de alta intensidad, en un segundo, perfila bien la distribución geográfica de los daños, ¿no? Mientras que la intensidad en 2 segundos no la perfila bien, ¿no? Hay muchos puntos que tienen un daño grave o colapso que están fuera de las zonas de intensidad alta en 2 segundos, ¿no? Entonces, los daños eran bastante bien explicados por lo que pasó en las zonas de alta intensidad. Pues no es una gran sorpresa. Aquí hay una comparación de la distribución de intensidades en 2 periodos, 1 segundo y 2 segundos, para los temblores de 1985 aquí y 2017. Pues fíjense, en la zona todos están a la misma escala, o sea, los colores son los mismos. En 1 segundo, pues para 85 las demandas son restas, digamos, mientras que para 2017 las demandas son muy grandes, más grandes que las 85. En cambio, en 2 segundos las demandas son mucho más grandes en 85 que lo que fueron en 2017. De hecho, no nos da tiempo de ver con detenimiento que esta distribución de daños es muy diferente a la distribución de daños, no muy diferente la distribución de daños de 85 de la de 2017, y la de 85 sin duda está mejor indicada por el periodo un poco más largo, y la de 2017 está mejor indicada por el periodo más corto. Ahora, otra cosa que voy a comentar así muy rápido, que en realidad no la hemos podido estudiar, pero que llamó la atención y creo que también es una sorpresa, quizá la principal sorpresa, son las aceleraciones verticales. Y aunque estamos acostumbrados a ignorarlas, porque los grandes temblores costeros tienen aceleraciones verticales muy pequeñas. Eso lo habíamos observado en el temblor del 85, todos los temblores costeros que se habían podido registrar bien, 1989, etc. Pero las características de este temblor, o sea, un temblor mucho más cerca, mucho más lleno de alta frecuencia por efecto de la
mayor caída de esfuerzos, pues tiene aceleraciones verticales mucho más grandes. Aquí está ahí con un collage de los espectros verticales de aceleración. Tenemos aceleraciones máximas del suelo en la componente vertical de hasta más o menos 10% de G, ¿no? Es grande para lo que estamos acostumbrados a ver, y en algunas estaciones respuesta espectral de 0.4 G de aceleración vertical. Claro que no se compara con 1 G y 1.3 G que se han observado, por ejemplo, en temblores en Italia o en otros países, pero son grandes para la Ciudad de México, y pues seguramente esto contribuyó también a los daños, y es una cosa que habrá que estudiar. Ya estoy casi por terminar. Esta es una figura interesante que hizo el señor Javier Huerta de RN. Nosotros hacemos cálculos para el sector asegurador utilizando una base de datos de edificios asegurados que nos da el gobierno de forma anónima. No sabemos quién es el asegurador o quién es el asegurado. Entonces nosotros hacemos cálculos para todo el sector y le informamos de eso al gobierno. Y aquí tenemos, por un lado, del lado izquierdo, los edificios con colapsos graves, o sea, daño grave y colapso, durante el temblor de 2017. Y en el otro lado son los edificios que calculamos de esa base de datos de edificios asegurados, también con indicadores de daño elevados. Ahí no sabemos si es colapso, tienen indicadores de daño elevados. Entonces, la cantidad de edificios no es muy significativa porque son bases de datos diferentes. Lo que es interesante es la distribución. Fíjense que los daños predichos, digamos, pues tienen una distribución geográfica que me parece que concuerda bastante bien con la distribución de los edificios colapsados con daño grave, ¿no? Es decir, no observamos concentraciones de daños aquí, por ejemplo, como en 1985, sino observamos los daños bastante bien alineados, digamos, con los bordes del lago, que serían estas zonas grises, negras, que están en los plásticos. Entonces, creo que esto da cierta confianza en que los modelos que tenemos son razonables para explicar la distribución de intensidades y también la distribución de daños observados. Para concluir, entonces, me parece que no tenemos muchas sorpresas por lo que se refiere al movimiento del suelo. Creo que los modelos predictivos funcionaron razonablemente bien para este temblor. Como siempre, con todos los temblores anteriores, el factor principal de amenaza sísmica es el subsuelo, las características del subsuelo. Eso lo sabemos muy bien. No son las fallas. Últimamente hemos estado oyendo hablar que hay la falla Odessa y la falla Roma, no sé qué, que los edificios se alinean con la falla fulanita, no tiene nada que ver. Ni tampoco las grietas, ¿no? De ciencias, no sé qué. Ese es un problema grave, pero es otro problema. No tiene nada que ver con la respuesta sísmica. Y entonces, el factor predominante son las características locales de la ciudad. También creo que concluimos que no se trata de un sismo infrecuente, y tan es infrecuente por su tamaño, pero no es de una familia desconocida, digamos, ¿no? Hace más de 30 años, decía yo, un sismo como este, era muy parecido, que había imaginado el doctor Singh, es uno de los sismos de diseño para las normas de la Ciudad de México. Así que, por cierto, los cálculos indican que este temblor sería en la ciudad universitaria como temblor de 250 años de periodo. Los colapsos y daños graves en edificios se explican en virtudes de su localización, como vimos, qué tan cerca están de la zona de altas intensidades. Desde luego su edad, la mayor parte de los edificios colapsados son pre-85 y
lo cual sí, probablemente se diseñaron con normas que ahora consideramos obsoletas, o en algunos casos un claro incumplimiento de las normas, ¿no? Hay casos, en muchos casos, lo cual nos lleva a concluir que el sistema de verificación y control de la seguridad estructural en la ciudad es un sistema que no funciona, que hay que cambiar, y pues, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México en realidad ha renunciado casi por completo a ser garante del cumplimiento de las normas. Ese es un problema muy grave. Entiendo que se están tomando medidas, ya se estaban tomando algunas medidas, luego se frenaron, pero ese es un problema muy serio que tenemos que tener en la mente y probablemente exigirlo como ciudadanos de la ciudad. Pues muchas gracias por la atención. Sí, eso no lo mencioné, pero efectivamente se ha venido observando, se ha escrito también, que el suelo de la Ciudad de México se ha ido utilizando, no de manera homogénea, pero SCT, digamos, el periodo predominante clásico de 2 segundos ya no existe, ya es más corto, pueden dar por 1.6 o algo así. Y eso ha sucedido en muchos sitios de la ciudad. Las normas nuevas que están por salir, bueno, en teoría están por salir, teníamos años, digamos, ya no son nuevas, no es una norma que se hizo como consecuencia del 2017. Estaban previendo eso también con algunos modelos rudimentarios de la evolución de la rigidez del suelo. Entonces el problema es muy claro, porque estructuras que habían librado en el 85 porque no tenían un periodo semejante al del suelo, el periodo se está acercando a ellas. Entonces van a recorrer más. Así es, eso podría estar pasando en algunos otros. De hecho, también es muy probable que las estructuras que fallaron en 2017 no habían sido demandadas en 1985, ¿no? Es decir, uno se pregunta cómo esta estructura se resistió el de 85, ahora no resistió esta. Bueno, algunas estructuras en algunas zonas tuvieron una intensidad muy grande, y esas estructuras en esas zonas probablemente no fueron fuertemente demandadas en 85. Me inquieta al revisar los registros obtenidos en el Valle de México que la estación en Culhuacán, si se observa detenidamente, después de un inicio, podemos decir, más rico en frecuencias, de repente truena y empieza a volverse como una cosa realmente armónica. Esto, aunque no es el caso, porque no tenemos suelos arenosos con características del cuarzo, lo asocio, en el caso que fuese arena, a un problema de ecuación y de falla del suelo, porque a la hora de revisar el espectro de Fourier se nota francamente cuando hacemos ventanas que de repente la señal se vuelve un pico en el espectro de Fourier en ese periodo particular. ¿Han ustedes mirado ese problema y tienen alguna opinión al respecto? Lo notamos, efectivamente, lo vi. Hay un registro, es un poco raro porque un registro, un componente, yo estaba mostrando la media componente, pero un componente es mucho más grande que el otro. Al que usted se refiere, grandísimo, ¿no? Y efectivamente se ve casi armónico, ¿no? Ahora, pues, puede haber cosas no lineales, sin embargo, como que eso no sería coherente con la aceleración del suelo más grande registrado en toda la historia. O sea, como que la idea que uno tiene es que cuando hay un fenómeno grave como la ecuación, fenómeno grave de falla del suelo como la ecuación,
no hay manera de que se transmitan las generaciones digitales. Y esta es la más grande que hemos visto en toda la historia. Entonces, no sé, yo creo que eso amerita un estudio. Hablando con los geotecnistas, mencionan que el tipo de suelos locales pueden ser sujetos a modificaciones grandes y que finalmente pudo haber los dos efectos, los efectos no lineales y además efectos no lineales sobre unas grandes amplificaciones que de no haber tenido efectos no lineales la aceleración podría haber sido mayor. Pero nunca viene a ver registros de extractación de otros temblores. Yo, la esposa, otra vez, se cae esto. Pero no repite esta cosa. Esta estación es la estación 84, es famosa por unas amplificaciones grandísimas. Eso ya, o sea, los que hemos estudiado la respuesta de Reynoso sabemos que la estación 84 siempre era campeón. Entonces no será posible que se tuvieran esos efectos no lineales sobre una gran amplificación. Yo quisiera recordar en 1985 una de las señales que nos que daba más al estudiar las tuberías era la estación de la central de abastos. ¿Por qué? Porque tenía cosas que simplemente no las podíamos explicar. ¿Sí? Y mirando la localización del Cerro de la Estrella y los tipos de suelos que hay en esa zona, ¿no será que hay algo? Pues no lo buscamos, yo no le puedo decir no. Ahora, otra cosa que hay que tener en mente es que eso también ya se había visto en el 85 y después se ha formalizado el trabajo sucesivos, es que un espectro así, o sea, tan grande y tan armónico, tiene una prima, digamos, un factor R increíblemente grande, ¿no? Es decir, que basta una pequeña incursión en el rango elástico para disminuir la respuesta muy drásticamente. Entonces, no es un registro tan peligroso como pareciera. Hay una defensa. Buenas tardes. Con respecto a lo que le dijo Gustavo Ayala, en esa zona entre el Cerro de la Estrella y Ciudad Universitaria, frecuentemente en los sismos que conocemos, 79, 85, 2017, siempre ha habido ciertas condiciones de amplificaciones importantes. Ya se los habían hecho ver hace muchos años. Jesús Iglesias presentó algunas condiciones de ese tipo. Si nos vamos a aspectos de tipo geológico, en donde los procesos de desecación que ha habido en esa parte, allí existía una intercomunicación entre lagos, Xochimilco y la Gran Tenochtitlán. Esas condiciones no pueden propiciar, al angustiarse esa área, incremento de las transmisiones de las ondas que se propagan desde el sur de la Ciudad de México. No tiene que ver algo ese aspecto de la consistencia que existe al oriente y al poniente de esa zona para que se amplifiquen las ondas, no en etapas actuales. Tendríamos que irnos a ver aspectos geológicos que Friedrich la conoce, que tú conoces, que pueden ser un poco más significativos que conocer las aceleraciones en este momento. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, pero digo, qué bueno que nos lo hizo ver el Río Iglesias en aquella época con los daños, ¿no? Pero los instrumentos, es decir, los registros lo han indicado así muy claramente, ¿no? No es una novedad ni es una sorpresa, y de hecho está presente en los modelos predictivos porque, como decía yo, son empíricos. Es decir, el modelo que tenemos para la estación 84 y todas las zonas de esa parte de la ciudad y de toda la ciudad es un modelo obtenido con amplificaciones medidas, ¿no? No es un modelo matemático. Lo que escribió el ingeniero Iglesias en su artículo de Nexos es, no sé cómo llamarle, que no suene feo, pero no es correcto, no es cierto. Entonces sí, seguramente que puede haber esas amplificaciones y otros movimientos más complejos, y mi opinión es que de haberlos están incluidos en el modelo empírico
a menos que a uno se le ocurriera una secuencia de temblores recientes, digamos como disparada por el diablo, ¿no? Que haga que se cancelen unos con otros. Entonces yo creo que sí hay eso. Le decía yo, la estación 84 era entre nosotros famosísima por tener aplicaciones muy grandes. Yo cuando le dije a Eduardo Reynoso la acelograma más grande es en la estación 84, lo siento. Es cierto que sismo causó bastante daño a la gente de infraestructura y aquí se afirma que este sismo es una diseño. Si uno compara las demandas de este sismo de diseño con la que requería la norma antes del 85, y de hecho fueron hechos de gran nivel de calidad, hay un factor de 2 o más en cuanto a esas demandas, en el sentido que estaban por debajo de la capacidad de la estructura, estaba muy por debajo de la demanda. Creo que la sociedad civil necesita saber qué pasó. Creo que hay una falla en el norma del 85 para permitir que aquella estructura diseñada antes del 85 no se haga nada. Creo que es algo que habría que hacer. Sí, yo creo que tienes razón, aunque además de decir que eso es un error, habría que pensar cómo resolver el problema. Imagínate que no fuera así, que todas las estructuras tuvieran que subir a las normas actuales, ¿no? En este momento, con el cambio de normas, tendríamos la necesidad de reforzar probablemente 500,000 estructuras. Está bien, sí, hay que ponerse, hay que dar el remedio y el trapito, ¿no? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las realizamos? Nos vamos a tardar 25 años. ¿Cuánto dinero? O sea, yo creo que tienes razón, pero la solución no es dinero. Y alguien mucho más arriba que el Comité de Norma tendría que ponerse a pensar cómo lo resolvemos. Estoy de acuerdo, hay que resolverlo, pero las soluciones se hacen, ¿no? La última y nos vamos. Digo, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, es una pregunta de mis colegas en Alemania, es si se ha analizado, comparado la ley de atenuaciones de aceleración contra los registros de la red acelográfica de la Ciudad de México. Ya la vi, se me había olvidado, pero ya tenía en mente, ya está bien la respuesta. La respuesta es que se ve bastante bien. La ley de atenuación de García y otros se ve bastante bien, excepto en un rango de periodos, no me acuerdo, 0.3 segundos, 0.5, donde parece haber en la dirección de la directividad. O sea, hay muchas estaciones que están por arriba de la ley de en un rango de periodos. En la aceleración máxima del suelo se ve bien y en buena parte del espectro se ve bien. Buenas tardes. Bueno, yo vi el registro de Mojocan y creo que ese también viene anómalo en un segundo. El estado de Ciudad Universitaria parece que eso, más que anómalo, es como sistemático, ¿no? Que los temblores que vienen de Puebla y por ahí llegan a la Ciudad de México tienen aplicaciones en museo. Ya se me observado, al menos en este. Otro comentario es estos espectros de temblores de diseño imaginados en el 85. Pues tiene que ocurrir, alguna vez tenía que ocurrir. Por ejemplo, se ubicaba a 80 kilómetros de velocidad, pero resultó que no alcanza para eso, pero hay uno que podría cumplir espectralmente con la energía que se necesitaba, porque tiene el mismo nivel del espectro de Fourier que el de Michoacán. Entonces ese ya estaba presente. Hay otro que es el de Guerrero. Mi pregunta ahí sería, a propósito de lo que estamos aprendiendo, algo falta por aprender de los temblores de subducción, o podría ser de Interstar, el de Guerrero. No sé, lo que sabemos acerca de un temblor de Guerrero no sabemos si va a ser de subducción o normal, pero viene de Guerrero de la costa y es de 8.2. ¿Sabemos cómo va a ser? O no
nos quedan dudas al respecto. No sé si la caída de esfuerzos de un temblor en la costa sería diferencia más energético que se fuera de su función. Eso es una duda. Y la otra es el temblor de Acambay. Este es francamente para el poniente de la ciudad, ¿verdad? Está reservado para la zona poniente. Bueno, es lo que quería comentar. No, no sé, es tan difícil. Pero hay una cosa que está interesante, que a lo mejor por ahí vas. Sea cual sea el aspecto del diseño, algún día se va a exceder. La pregunta es si no se está excediendo muy frecuentemente, o sea, más frecuentemente que lo que tú pensabas a la hora de poner el periodo de retorno. Y eso creo que sí nos falta todavía por averiguar. O sea, esto que yo decía que Yautepec es de 1000 años de periodo de retorno y el espectro de C1, que es el de 250 años de periodo de retorno, pues ese es conocimiento sostenido de alfileres, ¿no? Yo creo que ahí sí nos falta mucho aprender. Lo que pide es que el reglamento de Es que no sé, o sea, siguiendo este razonamiento que yo hacía, pues si de veras el de Yautepec se excedió, pero era el de 1000 años de periodo de retorno, pues no deberíamos cambiar el que ya está. Pero yo creo que si luego nos va a empezar a pasar como los hidrólogos, ¿no? Si nos empieza a llegar la tormenta de 50 años de periodo de retorno cada año, tenemos que podernos alcanzar. Yo creo que sí vale la pena darle una repensada a esto. unos comentarios finales. No tengo la misma idea de qué iba a pasar. Algunos caritos que se hizo dar sensación de ser muy después hemos usado técnicas, datos, son muy pocos, los cuales estamos más informados, más graves. Y los otros temblores para pruebas de actividad, tipo de partido, que pueden hacer más